Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que bien. Cristian Espinal de este lado nuevamente con ustedes para explicarle información relacionada con las listas de control de acceso, específicamente haciendo un alto énfasis en lo que son las listas de controles de acceso de manera extendida. Pero antes de nosotros hablar de lo que son las access list extendidas, pues vamos a dar informaciones generales de lo que son las access lists. Esto es relacionado a access list tanto estándar como extendida. Para nosotros pues hacer, digamos que en especie de un repaso. Así que comencemos. Informaciones generales de access list. Las listas de control de acceso, las access lists son listas secuenciales de sentencias utilizadas para permitir o negar tráfico de direcciones, de protocolo, de número de puertos que vienen hacia o que van hacia una red específica. El filtrado de los paquetes de una CSLIS se realiza en la capa 3 del modelo de referencia OSI, o sea que los routers son los que actúan como filtro, utilizando el tráfico tanto entrante como saliente, según el criterio que se establezca por el administrador que configura la CSLIS. Esto sin actuar sobre los paquetes que son originados del mismo router, o sea, de, de los que los routers generan la tabla de enrutamiento. En el orden que las access lists son colocadas, eso es sumamente importante, ya que el orden de las secuencias de las access lists se ejecutan de manera descendente, o sea, de arriba hacia abajo hasta el final de la lista o hasta que encuentre una coincidencia. Ahora, ¿qué sucede si la lista encuentra una coincidencia? En caso de que eso suceda, se lleva a cabo una acción. Esta acción es de permitir o de rechazar lo que indique en la sentencia de de esa lista de control de acceso y no se lleva a cabo ninguna otra sentencia más. Eso quiere decir que si encuentra una coincidencia, dice lo que o ejecuta lo que esa línea dice y ya no verifica nada más. Ahora, si no existe una coincidencia en la verificación de la access list, al final de la lista de control de acceso existe una sentencia implícita que cumple con todos los paquetes. Esa lista o esa sentencia se llama deny any. Eso es si la access list es estándar, porque si es la access list extendida, entonces la línea no sería deny any, sino que diría deny any. Eso es si la access list es extendida. Esta línea no es visible, a grosso modo, pero está ahí y no permite que ninguno de los paquetes que no coincidan con lo anterior pueda pasar. En access list lo que no está permitido está denegado. Continuamos con las informaciones generales. Es importante recordar que nosotros en módulos anteriores, exactamente en el capítulo 7 del módulo 2, especificábamos que existían access lists tanto nombradas como numeradas y que éstas podían ser de tipo estándar o extendido. Nosotros en el capítulo 7 del módulo 2 hablamos de las access lists estándares. El día de hoy vamos a hacer un alto énfasis en lo que son las extendidas. Cada access list estándar y o extendida pueden ser IP, IPX, AppleTalk, entre otras. Aunque las que actualmente se utilizan son las access list IP, porque las IPX se utilizaban en redes Novell cuando existía el protocolo IPX-SPX, que fue reemplazado por el protocolo TCP/IP. Y las AppleTalk eran solo utilizadas en iOS, o sea, en equipo de Macintosh, que son muy difíciles ya utilizarlas esas. Por lo tanto, nos vamos a centrar en lo que son las access list IP. Las access lists numeradas están identificadas por un rango que van, si es estándar, de 1 a 199 y si es extendida
de 100 a 199 y es importante que ustedes tomen en consideración esta pequeña nota que indica que las access list estándar se recomienda colocarla más cerca del destino y que las access list extendidas se recomienda colocarla más cerca del origen. En lo adelante nosotros pues vamos a indicar por qué estas recomendaciones. Los criterios para crear una access list pueden ser pueden estar basados en direcciones tanto origen como destino, como protocolo o como número de puerto, dependiendo de la access list si es estándar o extendida. El comando show access list muestra el contenido de todas las access list en un router, mientras que el comando no access list y el número de la lista elimina la access list existente. Recuerden que de todas estas explicaciones, si tienen alguna inquietud, pueden reiniciar, volver a ver tantas veces como quieran este video. En su defecto, me pueden escribir por WhatsApp para cualquier inquietud. Existen dos palabras claves especiales que se utilizan en access list, que es la palabra any y la palabra host. La palabra any reemplaza a la dirección IP 0.0.0.0, que eso quiere decir cualquier dirección IP. Y este wildcard, todo encendido, que implica cualquier máscara wildcard de cualquier origen o destino. Bien, ahora la palabra host reemplaza la dirección IP todo apagado 0.0.0.0, que identifica solo a un host de manera única, una única dirección. Pero originalmente esto quiere decir que todos los bits apagados en un wildcard los objetos de la dirección IP que son comparadas con él, deben concordar todas. Por eso es el wildcard utilizado para un host único. Las direcciones o las access list se aplican en modo de interfaz con este comando que vemos aquí, que ya nosotros hemos trabajado con el IP Access Group. Al asignar una access list hay que especificar si es una access list de entrada o una access list de salida. Ok, recuerden que nosotros actualmente lo que estamos haciendo es un repaso de la access list que nosotros vimos en el capítulo 7 de CCNA. En este capítulo 7 de CCNA 2 nosotros asignamos una tarea que era crear la combinación de las wildcard del 0 al 200 al 127. Es importante que lo tengan a mano en caso de que requieran algún apoyo en lo que son las partes de los wildcard. Sin embargo, vamos a hablar un poco de lo que son los wildcard. Los wildcard es una máscara o se le denomina máscara wildcard, una cantidad de 32 bits dividido en 4 octetos. Una máscara wildcard se compone muy parecido a lo que es una dirección IP. Sin embargo, la máscara de sus redes y los wildcards se utilizan con distintos propósitos, siguen distintas reglas, o sea, representan dos cosas completamente distintas al compararse con una dirección IP. La máscara se utilizan para determinar cuáles son los rangos de redes y los IP, mientras que la máscara wildcard, también estructurada por 1 y 0, se utiliza para saber cuál dirección o grupo de dirección será permitido y o rechazado en una red existente. La única similitud en lo que es básicamente la máscara wildcard y la máscara de su red es que están constituidos por 32 dígitos binarios y que se componen por 1 0. Pero en esencia, esta nota es importante que indica que el wildcard no es la máscara invertida. Continuamos. Es importante, volvemos y reiteramos, que saber que los routers son los dispositivos en los cuales nosotros configuramos las access lists y que esos trabajan en 2 capas del modelo OSI. ¿Por qué en 2 capas? Bueno, las access lists estándar trabajan con direcciones y las access lists extendidas también tienen direcciones IP, lo que le permite estar en la capa 3, pero también permiten o niegan número de protocolos. Y los protocolos y números de puertos pertenecen a capa 4, por lo tanto el filtrado de los paquetes se realiza
tanto en la capa 3 como en la capa 4 del modelo OSI. Las ACSLI son conocidas no solamente como ACL, sino también como ACE, ¿ok? O entradas de control de accesos. Y también instrucciones de ACSLIs o lista de control de accesos. Las ACSLIs son una de las características de software de lo que es el Cisco iOS más utilizada. Y cuando se va a configurar, las ACSLIs deben realizar diferentes tareas. Entre estas tareas limitan el tráfico de las redes para aumentar el rendimiento, proporcionan control del flujo del tráfico, proporcionan un nivel básico de seguridad para el acceso a la red, proporcionan un nivel básico, de esa misma seguridad, un filtrado de lo que son los tipos de paquetes, filtran los hosts para permitir o negar acceso a un servicio o a un protocolo. ¿Ok? Los routers, es importante destacar que no tienen las ACSLIs de manera predeterminada. Las ACSLI, en el momento de hacer una aplicación en una interfaz, debemos considerar y saber si es entrante o saliente, tomando en cuenta que las ACSLIs se ven desde la perspectiva de adentro del router. O sea, si tú vienes desde afuera y vas a entrar al router, no importa que la interfaz sea serial, Guidelneo o como sea, tú debes aplicarla en esa interfaz como entrada. Pero si tú ya entraste al router y del router va a salir a una interfaz serial o va a salir a una interfaz Ethernet o va a salir a cualquier interfaz desde el router, tú la debes aplicar de salida. Una lista. Es importante recordar que las reglas para la aplicación de la ACSLIs solo pueden tener ACSLIs basado en protocolo, interfaz o en sentido. Me explico. Cuando hablamos de una ACSLI por protocolo es que podemos tener una ACSLI IPv4 o IPv6, pero que está basado en lo que es Dual Stack. Pueden coexistir. ¿Ok? Las ACSLIs deben tener un sentido, sea entrada o de salida, y una ACSLI por interfaz. O sea, tú debes aplicar una ACSLI por interfaz. Una de entrada, una de salida. No más. ¿Dónde colocar las ACSLI? Se recomienda que las ACSLI extendidas generalmente se colocan lo más cerca posible del origen y las estándar lo más cerca posible del destino. Por ejemplo, tenemos esta ACSLI estándar, una ACSLI, digamos, que quiere filtrar el tráfico de la 192.168.0.10, barra 24 hacia la 30. Estamos hablando de una ACSLI que se quiere filtrar desde aquí hacia acá. Si la ACSLI es estándar y tú quieres filtrar este tráfico origen hacia este tráfico destino, obviamente la ACSLI se debe colocar más cerca del destino, o sea que la aplicación estaría en este sentido. Siendo más detallado, podríamos decir que la ACSLI sería una ACSLI 10 que permite las 10-10 con máscara 24, aunque aquí debería ir un 0. Bien, esa ACSLI que está acá se crea y se aplica en esta interfaz. O sea, aunque el origen de la ACSLI es esta, debemos considerar el destino. Y si el destino, que es la red 30, está hacia acá, debemos colocarla lo más cerca posible del destino. Como es en router, obviamente no se especifica ni en el switch ni en la PC, sino en la interfaz más cercana a ese destino. Sin embargo, las ACSLI extendidas, como este ejemplo lo indica, se crean lo más cerca del origen si nosotros queremos que de esta red 11 con wildcard o máscara 24 si permita que esta red pueda acceder a esta que está en este mismo equipo, como se está creando en esta interfaz, la gigabit 0, se crea en el router y se aplica en esta interfaz. Continuamos.
Las ACLs pueden ser creadas tanto con nombre o con número. Las ACLs que son con número, especificamos que si son IP estándar debe estar entre 1 y 99 y si son ACLs extendidas entre 100 y 199. Las demás son ACLs que usualmente no se utiliza. Sin embargo, la ACLs denominada o nombrada se le asigna un nombre para especificar la ACLs y estas son recomendaciones que indican que el nombre puede contener caracteres alfanuméricos. Se requiere preferiblemente que el nombre sea en mayúscula, que no contenga signo de puntuación y que puede agregar o eliminar una línea dentro de esa access list. Continuamos. Hablemos de lo que es la aplicación de una access list estándar. Una access list estándar nombrada sería como esta. Access list 1, que es un número entre 1 y 99, la acción que es permit y la dirección origen con su wildcard. O sea que esta access list tiene este origen. Pero como su destino es hacia Internet, que está permitiendo a toda esta red que pueda salir hacia Internet, entonces se coloca lo más cercana al destino posible, en este caso a la serial 0. Y como es en este router la aplicada a la serial 0 y basado en el sentido y la dirección, de aquí la access va a entrar, pero por esta interfaz va a salir, se aplica de salida en esta interfaz. Mientras que las access list denominada o nombrada siguen un patrón muy similar. La única diferencia es que aquí debemos en modo de configuración global decirle IP access list y especificarle un número, estándar no access. Ahí si observan, entran a un modo diferente que dice estándar access list estándar, denominada o nombrada. Y tú le especificas deny host, o sea, deniégame el host 1110, pero permíteme todo lo demás. Esta CLI se está aplicando en la gigabit 0. ¿Por qué? Mírenlo acá, aquí, diciéndole, mira, ahí se está aplicando de salida porque yo no quiero que de esta red salga por esta interfaz el host 1110. Continuamos. Hablemos de lo que son las ACLI extendidas. Ya entrando en materia, las ACLI extendidas filtran los paquetes IP en función a varios atributos. Por ejemplo, protocolos, dirección origen, dirección destino. Vamos a ver cada uno de los detalles en que ellas filtran. Las ACLI extendidas se utilizan con más frecuencia porque dan un mayor control al momento de filtrar los paquetes. Porque verifican la dirección tanto origen como destino, como el protocolo, como el número de puerto. O sea, son atributos importantes que son parte integral de la access list. Una ACLI extendida puede permitir el tráfico de correo electrónico, pero a la vez denegar el tráfico de transferencia de archivo o de la navegación web. Bien. Al finalizar, bueno, al final de la sentencia de una ACLI extendida, se obtiene más precisión en el campo de las especificaciones, ya que tú tienes que especificar si lo que tú estás permitiendo o negando pertenece a TCP o pertenece a UDP. Eso le da una gran cantidad de precisión. Pero en esencia, las access lists extendidas utilizan el número, en caso de que sean numéricas,
del 100 al 199. ¿Ok? Pero no debemos olvidar que las ACSLIP pueden ser nombradas o numeradas. Vamos a hablar de la diferencia más adelante. ¿Ok? A diferencia de las ACSLI estándar, las ACSLI extendidas se recomiendan ubicarlas lo más cerca del origen posible del tráfico permitido o negado, de manera que el tráfico no deseado no tenga que atravesar la infraestructura de red. Vamos a ver ejemplos más adelante. Las ACLI extendidas filtran los paquetes IP en función a atributos como protocolos, dirección IP origen, dirección IP destino, número de puerto, ya sea TCP, UDP origen o destino, e informaciones adicionales que permiten un mayor control. Importante esta nota, a diferencia de las ACLI extendida, las ACLI estándar solo permiten o niegan direcciones, no protocolos, ni tampoco número de puertos. Vamos a ver cuáles son los pasos para crear una ACLI extendida. Y como paso número 1, las ACLI se crean en modo de configuración global con el comando accesslist. Es importante. ¿Cómo lo hacemos? Aquí en la parte en color verde estoy poniendo cómo nosotros debemos ir creando una accesslist. En modo de global escribimos accesslist. Como paso 2, después de colocar el comando accesslist, debemos especificar un número. Y recordemos que los números de la accesslist extendida están en 100 a 199. O sea, tendríamos que poner accesslist 100, por ejemplo. Luego de esto, debemos especificar la acción que va a llevar esa accesslist. La accesslist que estamos creando será para permitir o para negar. Como ejemplo tendríamos accesslist 100, vamos a poner un permit. Luego de nosotros darle la acción, debemos especificar a qué protocolo raíz pertenece lo que nosotros vamos a permitir o vamos a negar. Si pertenece a TCP, si pertenece a UDP, a ICMP o pertenece al protocolo IP. Y lo hacemos de la siguiente manera. Accesslist 100 permit TCP, por ejemplo. Luego de nosotros especificar al protocolo raíz que pertenece, debemos añadir la dirección origen con el wildcard que nosotros queremos permitir. En este caso, estamos tomando como ejemplo la 192.168.1.0 con wildcard 0.0.0.255. Inmediatamente ya nosotros tenemos esta parte, debemos continuar indicándole cuál sería la dirección destino a la cual va dirigida. Estamos hablando de que este origen permita acceder a la 172.16.4.0 con el wildcard de /24. Inmediato a esto no hemos terminado porque luego de especificar la dirección destino con su wildcard correspondiente, hay que considerar si vamos a utilizar la opción equal. En accesslist se utiliza la palabra equal si está creando una accesslist perteneciente a TCP o a UDP, ya que la opción es equal no es aplicable en ICMP ni tampoco en IP. O sea que nosotros teníamos que poner la palabra equal y acto seguido a colocar la palabra equal se debe colocar el nombre del protocolo que tú vas a permitir o a negar o poner el número de puerto. Y como ejemplo tendríamos esta que sería la sentencia final de la accesslist. Pero dando un repaso rápido para fines de que entendamos mucho mejor, digamos que la accesslist tiene como modo, ¿en qué modo se crean las accesslist? Se crean en modo de configuración global, como le está apareciendo aquí al final de la diapositiva. El comando para crear una accesslist extendida, bueno, sería accesslist. Un número debe ir entre 100 al 199.
Luego una acción, y esa acción debe ser permit o deny. Debemos especificar el protocolo raíz a la que pertenece la access list, o más bien a quien pertenece el protocolo que tú vas a permitir o a negar. Al protocolo que tú quieres adicionarle esa acción, debes saber si pertenece a TCP, si pertenece a UDP, si es de ICMP o de IP. Inmediato a esto, tú le especificas cuál es la dirección origen con su wildcard origen y hacia dónde va dirigido, o sea, la dirección de red o IP destino y su wildcard destino, obviamente. La opción equal, hay varias opciones adicionales, esta es la que más se utiliza, y luego tú especificas el protocolo al que se le va a aplicar la acción. Tú le puedes poner el nombre, por ejemplo, HTTP, o le puedes poner el número de puerto 80. Podría, si va a permitir o a negar a FTP, podría poner también el puerto 21. Es importante porque aquí está la nomenclatura completa de una syslist extendida. Continuamos. Pero después de nosotros crear esta syslist, ¿cómo nosotros aplicamos la syslist extendida? Y al final de crear una syslist debemos colocarla lo más cerca de la interfaz posible del destino. O sea, entramos a una interfaz, ya sea FASIDELNET o serial, ¿ok? Y dentro de la interfaz serial le especificamos IP Access Group 100, que es el número de la syslist que utilizamos, y le especificamos si es de entrada o de salida. Para ser específico, nuevamente digo, se crea en modo global con el comando accesslist. Se especifica un número de la accesslist, una acción de permit o deny, el protocolo raíz que puede ser TCP, UDP, ICMP o IP, la dirección de red o de host de origen y su wildcard, al igual que su dirección destino y el wildcard, la parte opcional y el protocolo al que se le va a aplicar la acción. Inmediatamente tú tienes ya esta línea de access list creada, tú entras a una interfaz y le especifica IP Access Group, dice 10, debe ser 100, int o out. Recuerden que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta al respecto, me la pueden tramitar directamente a la plataforma de Infotech Virtual o a través del WhatsApp que tenemos. Continuamos. Esto, por ejemplo, son parte de los protocolos. Recuérdense, en el capítulo 4 del módulo 2 nosotros hablamos de los protocolos que, bueno, cada protocolo tenía un número de puerto y estas son básicamente las funciones de los protocolos y de los números de puerto. Para eso es que se utiliza. No son sus funciones, pero se utilizan, uno se ayuda para eso. Una CSLI extendida, ejemplo de una CSLI extendida, bueno, coloqué otro ejemplo de una CSLI extendida donde digo a CSLI 103 me está permitiendo del protocolo TCP, ok, al origen 10.0/24, que es este, cuando vaya a cualquier destino vía el puerto 80. Y una segunda CSLI de la misma red que vaya a través del 443. El puerto 80 es el HTTP y crearon una segunda línea, una segunda sentencia que sea para que pueda salir también a través de HTTPS. Es importante esto. Por lo tanto, como mencionábamos ahorita, hay otra sentencia, la pueden ver ahí, pero es importante destacar esta parte, que en una ACSLI, en esta interfaz, yo estoy permitiendo tanto la entrada como la salida, porque en una interfaz se puede aplicar una access list de entrada, una access list de salida, no más. ¿Ok?
Miren esta otra sentencia donde me permite, perdón, donde me deniega lo que es el tráfico de FTP y también el tráfico de FTP, de datos FTP. Y una CSLIS 100 que me permite todo lo demás de cualquier origen hacia cualquier destino y su aplicación inmediata. Ok. Aquí le coloqué varios ejemplos con la intención de que ustedes puedan observar dichos ejemplos porque al final los ejemplos pues edifican siempre mucho más. Continuamos. Una CSLIS denominada, vamos a ver cómo se hace una CSLIS denominada. Nuevamente indicamos IP Access List Extended y el nombre. Entonces aquí nosotros podemos determinar que previamente hablamos de un estándar, pero cuando es extendida se coloca extendida. Y aquí dentro del modo de configuración de Access List nombrada extendida. Entonces me está permitiendo la misma Access List, ok, que anterior, pero de manera extendida, denominada. Permit TCP, dirección origen, dirección destino, que es ENI, I480 y 443. En modo de configuración global, se coloca el nombre de la CSLI, ahí tú especificas si es estándar o si es extendida. La única diferencia entre la que la CSLI nombrada y numerada es esta parte de aquí, ¿ok? Que tú en vez del número debes especificarle el nombre. Lo que vendría siendo casi algo similar. Bien, continuamos. Hablemos un poco de Access List en lo que es IPv6. La Access List en IPv6, recuérdense que en Access List IPv4 tenemos Access List tanto estándar como extendida y que pueden ser nombradas o denominadas, en este caso numeradas o nombradas, pero en IPv6 solo se colocan Access List denominada o nombrada por nombre. Y su funcionalidad es similar a las Access List extendida IPv4 denominada, o sea que son muy parecidas a esta que está aquí, que fue el ejemplo anterior. Veamos qué más nos dice. IPv6 solo tiene Access List de tipo equivalente a la extendida denominada. No existen Access List nombrada en IPv6 y las Access List IPv4 y una IPv6 no pueden tener el mismo nombre porque sí no pueden coexistir con el mismo nombre. Eso es importante nosotros pues destacarlo y tomarlo en cuenta. Aunque en Access List IPv4 y IPv6 son muy similares, hay tres diferencias fundamentales en ellas. ¿Cuáles son? Esas son las que tenemos que tomar en cuenta. Primero, el comando utilizado para aplicar un Access List en una interfaz. En IPv4 se utiliza IP Access Group. En IPv6 se utiliza IPv6 Traffic Filter para realizar la misma función de IP Access Group. La segunda tiene que ver con el wildcard. IPv4 utiliza máscara wildcard. Sin embargo, IPv6 utiliza la longitud del prefijo para poder coincidir entre lo que es el origen y el destino. No utiliza wildcard. Bien, sino un prefijo. Y por último, la diferencia tiene que ver con la inclusión de las dos palabras. Ok, de las dos palabras que vienen al final implícitas, de las dos líneas, digamos, de las líneas que vienen implícitas, ya que en IPv4, tanto estándar como extendida, hay una instrucción implícita. Estamos hablando de la línea que dice deny any, si es estándar, o deny IP any si es extendidas. Sin embargo, en IPv0, al igual que IPv4, también incluye las instrucciones previas, ya definidas. Deny IPv6 any está incluida e incluye de forma predeterminada dos instrucciones más, no solamente deny IPv6 any, sino que también incluye permit ICMP any
NDNA y también esta última línea que es permit ICMP ni NDNS. Y pongo una pequeña nota aquí con respecto a estas nomenclaturas. Estas dos instrucciones permiten que los routers participen equivalentemente a lo que es el ARP. El ND especifica el descubrimiento de vecino. Ok, ¿qué es esto? Descúbreme vecino. Y NA es el anuncio de vecino y el NS es para utilizar solicitud. O sea que básicamente esto es como para hacer el inverse, el ARP y el inverse ARP en IPv6. Solicitar información de capa 2 y capa 3 respectivamente. Hablemos, ya que estamos hablando del access lead de IPv6, un repaso tal vez un poquito rápido y sencillo de lo que es IPv6. Aquí tenemos que esta topología pues nos tiene tres interfaces Ethernet en esta topología, dos el router 1 y uno el router 3 y tiene dos interfaces seriales. ¿Ok? En esto, el router 1, que es este router que está aquí, tiene dos interfaces Ethernet y la configuración de la Ethernet. Esto es simplemente como repaso. Entramos a la interfaz Ethernet y le ponemos IPv6 address, la dirección IPv6 y la máscara. Ok. Bueno, el prefijo que vendría siendo como si fuese la máscara. Tanto a la interfaz Gigabit 0 como a la interfaz Gigabit 1 y a la Ethernet 0. Eso mismo nosotros lo vamos a aplicar tanto en el router 1 como en el router 2 que tiene dos interfaces seriales y en el router 3 que tiene una serial y una Ethernet. Obviamente estoy obviando los comandos nórmicos o normales que son la exsalir, el closray, colocarle toda la parte elemental. Porque obviamente entiendo que sabemos pues configurar las interfaces. Descripción y todos los comandos no lo estoy incluyendo. Este sería cómo configurar la access list en esta topología, que es esta misma topología que tenemos acá. Pero ¿cómo creamos la access list? Considerando que son similares a las denominadas extendidas, le ponemos IPv6 access list y aquí el nombre, en este caso se llama no R3 LAN access. El nombre que le están poniendo está haciendo referencia a la acción que va a cumplir esa access list. Entramos en modo de access list IPv6 y le ponemos deny IPv6, la dirección y el prefijo any. Prefijo y any, o sea, estoy negando a esta red. Origen cuando vaya a cualquier destino. Y luego dice permit IPv6 any, o sea, niégame a esta red cuando vaya a cualquier destino, pero luego permite todo. Niégame este origen hacia cualquier destino. Pero esto que está siendo aplicado en el R1 y en la interfaz serial 0. Quiere decir que según estas list, estas redes o los hosts pertenecientes a a esta dirección, que es el origen, la 30, aquí, recuérdense que se coloca más cerca del destino, se está especificando en esta interfaz. Quiere decir que no podrá acceder por ahí no va a poder entrar ni hacia acá, ni podrá entrar hacia acá, porque tiene la entrada aquí, está bloqueada. Bien, se está aplicando la interfaz serial 0 y bloqueada. Ahora tú dirías, pero ¿y cómo así si la haces extendida recomendablemente es más cerca del origen? No, recuerden que esto está en IPv6 y aquí está haciendo referencia
a un destino que es una dirección. Y al ser una dirección, está haciendo referencia a una ACSLI estándar. Y la ACSLI estándar se recomienda colocarla más cerca del destino. Como él quiere negar el acceso a estas dos, entonces él dice, no, pero yo mejor la aplico aquí de entrada y ya con una sola línea yo no podré entrar ni a esta red ni a esta red. Y ahí pues mata a dos pájaros de un tiro. Continuamos. Más ejemplo de lo que sería una syslist extendida. Este sería un ejemplo de una syslist que pues deniega el tráfico de FTP con respecto a la entrada de R1, pero en la interfaz Gigabit 1. Ok, o sea, deniégame todo lo que tiene que ver con TCP de cualquier origen si va dirigida a la red 10 y a la 11. O sea, que, que no entre ningún origen que pueda entrar, porque está aplicado aquí de entrada por esta interfaz. ¿Ok? Continuamos. Bueno, no continuamos. Para ser explícito, esta es la información, son las informaciones de ACES que tienen el capítulo relevante. Es importante recordar que los videos y las explicaciones no exentan la lectura de los capítulos de la currícula. En este caso, le motivo a que vayan al capítulo 4 de este módulo de CCNA y lean su capítulo. Recuerden que todas las informaciones en la cual tengan duda o inquietudes puede tramitarla a través de la plataforma de Infotep virtual o directamente a la página, al WhatsApp nuestro donde estamos agregados. Sin más, nos vemos luego. Pórtense bien, amor y paz.